Bienvenidos sean ustedes a nuestro primer episodio, la amenaza bacteriana fantasma, en donde analizaremos el avance de la resistencia a los antibióticos. En este primer capítulo, trataremos de dar un panorama general del problema de la multiresistencia bacteriana a los antibióticos. Comencemos con esta primera diapositiva, en donde daremos una galería de bacterias que muestra algunos tipos que presentan ya resistencia a varios antibióticos. Como pueden ustedes observar, todas las bacterias ilustradas, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Pseudomonas, Shigella, Streptococcus pneumoniae, están relacionadas de manera muy importante al desarrollo de infecciones y por lo tanto el desarrollo de enfermedades en humanos. En algunos casos también están involucradas enfermedades en algunas especies que son importantes desde el punto de vista de la medicina veterinaria. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es responsable de la tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa causa septicemia y neumonía, y como pueden ver, están marcadas en rojo porque estas bacterias ya no responden a ningún antibiótico y causan, por lo tanto, infecciones incurables. En la parte de abajo, en paréntesis, pueden ver que algunas bacterias que son resistentes muestran importancia en los hospitales y en algunos otros casos en la comunidad. En este caso, por ejemplo, en ambos, tanto en la ambiente nosocomial como en la comunidad. Luego, el año que ven ahí marcado es el año en el que empezaron a aparecer las primeras cepas resistentes, es decir, a muy pocos años del inicio del uso terapéutico de estos importantes medicamentos. Esto nos quiere decir de alguna manera que el surgimiento de este fenómeno es bastante rápido. Completemos esta galería, nada más señalando que también tenemos algunas enfermedades, algunas bacterias que son capaces de causar enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Entonces, la galería es amplia, ¿no? Tenemos bacterias que pueden causar enfermedades gastrointestinales, respiratorias, septicemias, son muy importantes también para las infecciones que pueden ser importante neutralizar en los procedimientos quirúrgicos, en los trasplantes, en los cuidados críticos, en algunos tratamientos contra el cáncer y en infecciones asociadas, por ejemplo, al virus de inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, este fenómeno de la multiresistencia bacteriana a los antibióticos, pues tiene una importancia de primer orden, ¿no? Bueno, las bacterias resistentes a los antibióticos comenzaron a cobrar importancia más o menos a principios de este siglo, del año 2000. Ya para el 2017, la Organización Mundial de la Salud alerta que es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. A este llamado vino también acompañado por algunas organizaciones de tipo económica, como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es porque este fenómeno también resulta muy importante desde el punto de vista social y tiene repercusiones muy importantes en el aspecto económico de los países. Esta primera llamada de la Organización Mundial de la Salud estuvo acompañada por la publicación de un ranking de 12 bacterias que pueden causar diferentes enfermedades, algunas relacionadas a infecciones de heridas, por ejemplo, importantes en las cirugías, infecciones estomacales, gastrointestinales, respiratorias, que ya son resistentes a una amplia gama de antibióticos. Aquí tienen marcado las que presentan mayores riesgos hospitalarios y esta tabla fue dividida en una prioridad crítica, alta o media, de acuerdo a la urgencia que determina la Organización Mundial de la Salud para la producción de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana.
La Organización Mundial de la Salud estima que por año, aproximadamente para el 2040, nos vamos a quedar sin una reserva importante de antibióticos y para el 2050 este problema puede cobrar más de 10 millones de muertes anuales. Entonces, este primer trabajo llevó a un interés científico un poco más profundo. Es decir, que tanto este dato que da la Organización Mundial de la Salud estaba realmente avalado por un análisis sistémico profundo en la literatura científica. Para el 2019, en la prestigiada revista Lancet, lanzan el primer trabajo que es un metaanálisis muy completo, que es un análisis sistémico de este problema que estiman que las muertes y los años de vida ajustada por discapacidad atribuibles y asociables a bacterias resistentes a los antibióticos para 23 patógenos y 88 combinaciones de patógenos y medicamentos en algo así como 204 países y territorios. Entonces, como pueden ver, es un trabajo muy amplio. Yo se los recomiendo si están interesados en tener datos un poquito más puntuales, pero déjenme comentarles las conclusiones generales de este trabajo. Lo primero que hay que dejar muy claro es que el problema de la resistencia es general y abarca todas las bacterias patógenas que infectan a los seres humanos. Es decir, si tenemos bacterias que forman parte de nuestra microbiota y son simbiontes o son comensales, no tiene mucha importancia, aunque ellas también pueden presentar genes de resistencia. Lo importante es que esta resistencia emerja en bacterias patógenas. Se está agotando la reserva terapéutica de todos los antibióticos mucho más rápido de lo esperado. El problema es global y parece que tiene una dinámica de surgimiento, de emergencia del problema muy parecida a los virus pandémicos. Es puntual y se desarrolla y se esparce globalmente con gran eficiencia y rapidez. El mayor problema hospitalario no es, como lo señalamos en este punto, la aparición de la resistencia a un solo antibiótico. Pues esto podría ser fácilmente resuelto pues con el agregado de un nuevo medicamento, de un antibiótico adicional, sino, como pueden observar, el concepto que aquí realmente es relevante y es importante subrayar es la multiresistencia, es decir, la aparición de resistencia a una amplia familia de antibióticos. La resistencia a los antibióticos ya no es solamente un problema hospitalario, como pudimos ver en la primera diapositiva, pues se extiende también con cierta facilidad a la comunidad. Y como también analizaremos posteriormente, también puede haber un movimiento muy importante de esa resistencia en dirección contraria, de la comunidad a los hospitales. La multiresistencia a los antibióticos está incrementando de manera muy importante el costo de atención a los pacientes, significativamente más de lo esperado. Esto es muy importante y es la razón por la cual los organismos económicos internacionales también han hecho ya una llamada de alerta. Principalmente hacen incrementar el costo de manera muy importante en las unidades de cuidado intensivo y tendríamos todavía que ver, porque no hay todavía una literatura científica que aporte datos muy bien realizados acerca de cuál es el costo transferido a las personas y a las familias. El número de muertos a causa de este fenómeno, sin duda alguna, será bastante mayor a los 10 millones de personas anuales que previó inicialmente la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos además un rezago muy importante en el desarrollo de nuevos medicamentos antibacterianos. Este punto también es muy importante y parece ser que los incentivos no son necesariamente de tipo científico, sino que hay un problema en el financiamiento de los mismos y la industria farmacéutica por cuestiones económicas no ha estado interesada en el desarrollo de nuevos compuestos. Por último, el fenómeno de la multiresistencia a los antibióticos abarca múltiples actividades humanas. Por ejemplo, las granjas, las piscifactorías, la producción de alimentos, los ecosistemas,
el comercio, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser considerado un problema de alta complejidad. Muy bien, para también seguir enfatizando en esta problemática, déjenme mostrarles en esta tabla un par de aspectos que son muy importantes, ¿no? Prácticamente tenemos ahí concentradas las 12 bacterias del ranking que publicó la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pongamos atención en dos aspectos. Por ejemplo, en la bacteria responsable de la gonorrea, que ahora es resistente a los antibióticos. Vean cómo tenemos más o menos 500,000 de pacientes hospitalarios y se calcula en 1.1 millones de personas que se infectan por ahí. Y por otra parte, pongamos énfasis en los efectos económicos que tiene Staphylococcus aureus, que es resistente a la metacilina, que se calcula tiene costos anuales en el 2017 a las unidades de cuidado intensivo por más de 1.7 billones de dólares. Aquí está la causa por la cual los organismos internacionales de tipo financiero están también muy preocupados. Muy bien, también como hemos señalado en las primeras diapositivas, un aspecto que es muy importante señalar es la velocidad con la que aparecen bacterias resistentes. Pongamos atención en estos primeros dos renglones. En 1935 se comenzaron a utilizar las sulfamidas y vean cómo aproximadamente 10 años después comienzan a aparecer las primeras cepas resistentes. Tenemos una amplia familia de antibióticos y en todos los casos lo que estamos observando es que cepas que son susceptibles por mecanismos biológicos y moleculares se convierten en resistentes y tenemos una crisis muy importante en la actualidad. En el renglón siguiente vemos como la penicilina todavía de manera más rápida la empezamos a utilizar más o menos en 1942 y ya para 1947, es decir, un poco menos de 5 años, ya tenemos resistencia. Por otra parte, también es interesante señalar en esta figura que tenemos aquí una amplia gama de una época dorada de descubrimiento de antibióticos. Y luego, aproximadamente en 1964, empieza a haber una crisis de innovación. No hay incentivos suficientes para la industria farmacéutica y por lo tanto se empiezan a interesar en otro tipo de fármacos destinados a otras patologías y tenemos una crisis de innovación muy importante. Ahora, aproximadamente en el año 2000 aparecen unos nuevos antibióticos que tienen licencia en los Estados Unidos. Sin embargo, es interesante ver cómo rápidamente aparece la resistencia y además en esta era, pues tenemos una serie de herramientas muy importantes impulsadas por la ciencia, en particular el impulso que le da la genómica molecular y las ciencias ómicas, que tendría que estar dando resultado para generar nuevos antibióticos que puedan por lo menos durarnos más tiempo, evadir algunos mecanismos de resistencia, hacer que la resistencia aparezca de manera más prolongada y sobre todo nuevos blancos terapéuticos gracias al conocimiento profundo y muy específico de los mecanismos de patología bacteriana. Sin embargo, esto no está ocurriendo y parece ser que lo que está frenando este desarrollo no es necesariamente un problema de tipo económico, sino más bien, perdón, no es en realidad un problema de tipo científico, sino más bien económico. Ahora, aquí es muy importante que nuestro Padawan nos ilustre con un par de conceptos centrales para poder entender de manera más adecuada este problema. Lo primero es que las bacterias pueden presentar una resistencia natural o también llamada intrínseca
a un antibiótico. Esto es cuando todas las cepas pertenecientes a la misma especie o a un género bacteriano presentan resistencia a uno o varios antibióticos. Ahí en realidad lo que está pasando es que lo que está ocurriendo es que los antibióticos no son los apropiados para la bacteria contra la cual se está utilizando y la solución a este problema es muy sencilla, es simplemente cambiar el antibiótico por uno adecuado. Pongamos un ejemplo para que esto quede todavía más claro. Recordemos que en nuestras clases de microbiología nos han enseñado que mediante la tinción de Gram podemos separar a dos grandes grupos de bacterias, a las bacterias Gram positivas y a las bacterias Gram negativas. Por ejemplo, E. coli y Staphylococcus aureus. Esta separación se debe principalmente a una coloración, es por medio de la tinción de Gram. Vemos cómo las bacterias que son Gram positivas se tiñen de morado intenso, mientras que las bacterias que son Gram negativas se tiñen de rosa pálido. Esta gran separación es el resultado de una organización bioquímica y molecular claramente diferente en este tipo de bacterias. En las bacterias Gram negativa, como pueden observar, tenemos dos membranas plasmáticas que hacen un sándwich y separan una capa de peptidoglucano relativamente delgada. Mientras que en las bacterias Gram positivas, la pared de peptidoglucano es muy amplia, hay un espacio que se llama periplásmico y luego este tipo de bacterias presenta únicamente una membrana celular. Si recordamos nuestras clases de biología celular, pues la permeabilidad de compuestos del exterior de la bacteria al interior de la bacteria se debe fundamentalmente a la permeabilidad de dicha sustancia en un compuesto que es altamente hidrofóbico. Esto hace que la presencia de dos membranas haga que una cantidad muy importante de compuestos no pueda permear adecuadamente a través de este tipo de bacterias. La pared celular, por lo general, la parte de la matriz de peptidoglucano, es bastante porosa y por lo tanto permeable. Esto quiere decir que hay una cantidad muy importante de antibióticos que no pueden atravesar adecuadamente la membrana de una bacteria gram negativa y por lo tanto hay una cantidad importante de estos medicamentos que no son adecuados para estas bacterias. Si esto llega a ocurrir, le cambiamos el antibiótico y entonces el antibiótico nuevo puede tener efecto. Esto nos está indicando claramente que lo que está ocurriendo es que estamos dando un antibiótico de forma equivocada y simplemente resolvemos el problema cambiando. Ahora, desde el punto de vista conceptual y científico, desde el punto de vista clínico, por supuesto, lo importante es la resistencia adquirida. Es decir, cuando tenemos una cepa que soporta una concentración de antibiótico que es mucho más elevada que la que inhibe el desarrollo de las otras cepas de la misma especie, es decir, la cepa era susceptible y hay un evento de tipo molecular, después hablaremos porque los elementos genéticos móviles resultan muy importantes, que hacen que la bacteria adquiera la resistencia. Esto es el resultado, sin duda alguna, de la variabilidad genética y de la selección de variantes, es decir, es mecanismos de evolución por selección natural como un ejemplo claro. Veamos esto de cómo opera la selección natural y cómo operan los antibióticos en esta diapositiva. Como nos han señalado frecuentemente en una población, nosotros tenemos cierta variabilidad genética a una serie de rasgos fenotípicos, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Esto quiere decir que esta población no es genéticamente variable y estas dos que están marcadas en rojo presentan una variabilidad genética que permite la resistencia a los antibióticos. La población en ausencia
la población bacteriana en ausencia del antibiótico, pues va a ser principalmente susceptible. Sin embargo, una vez que asignamos el antibiótico va a tener dos caras. Una cara positiva porque va a eliminar a la infección bacteriana, pero al mismo tiempo tiene una cara negativa porque va a servir de filtro, va a ejercer lo que los biólogos evolutivos conocen como una presión de selección, a partir de la cual va a favorecer el crecimiento de esta variante genética que es resistente a la presencia del antibiótico y va a permitir una reproducción diferencial sobre las susceptibles. Finalmente, en este proceso, evidentemente, llegará a un punto en donde la proporción de la población cambie y la mayoría se vuelva resistente. Esto hace entonces que la bacteria ya no pueda ser contenida clínicamente por la administración del medicamento y la infección puede proseguir causando la muerte del individuo. En el siguiente video veamos la evolución en acción. Lo primero que podemos ver es que esto está tratando de representar una caja Petri que contiene como medio nutritivo agar de dimensiones gigantescas. Son 2 pies por 4 pies, que en el sistema métrico internacional pues son algunos metros para nosotros, ¿no? En los extremos, como pueden ver, no hay antibiótico, luego vamos subiendo de 10 en 10, 10 veces, 100 veces, hasta que finalmente en la parte del medio tenemos una concentración sumamente elevada de 1000 veces superior de un antibiótico. En los extremos, lo que están viendo en blanco, pues es la presencia de coli, que va a crecer muy a gusto, muy cómodamente, porque no hay antibiótico. Hasta que de repente se encuentra en la frontera, ahí donde aparece la flecha, una primera mutante. Esa primera mutante permite entonces que la población bacteriana invada ya un medio con una presencia muy baja de antibióticos. Pero el mismo fenómeno va a ocurrir para la segunda banda, que ya contiene 10 veces más antibióticos. Y así sucesivamente 100 veces más antibióticos, hasta que finalmente una serie sucesiva de mutaciones permite que una fracción de esa población pueda invadir concentraciones ya muy elevadas de 1000 veces mayor de antibiótico. Esos puntos que ven son justamente la sucesión progresiva de mutaciones que hace que las poblaciones bacterianas se vayan volviendo resistentes a los antibióticos, y lo que vemos es que finalmente después de 11 días pues pueden invadir ya la última franja, que presenta 1000 veces una concentración de antibiótico elevada. Muy bien, espero que haya quedado más claro esta figura y vemos cómo finalmente esto es la evolución en acción. Ahora, otro aspecto que es muy importante desde el punto de vista teórico es que la resistencia adquirida solamente puede ser medida fenotípicamente a través de un antibiograma. Aquí podemos ver un antibiograma por difusión en donde ponemos un disco con una concentración de un antibiótico, vemos un césped bacteriano, es un cultivo que va creciendo. En la medida que la bacteria trata de invadir esta región de la caja Petri, pues la concentración difundida del antibiótico le impide. Esto puede tener una versión cuantitativa si medimos el diámetro del halo de inhibición. Y podemos medir varios antibióticos y conocer entonces todos los antibióticos que inhiben a la bacteria. Sin embargo, este método resulta relativamente poco cuantitativo. Para evitarnos este problema, podemos hacer un antibiograma serial que lo que pretende identificar es la concentración inhibitoria mínima. Partimos de una concentración muy elevada de antibiótico, hacemos una serie de diluciones mediales, sembramos nuestra bacteria en una caja control que no contiene antibiótico y luego mediante un palillo vamos haciendo resiembras, y en el punto en donde ya no se da un crecimiento de la bacteria, quiere decir, en este caso, por ejemplo, que E. coli
presenta una concentración inhibitoria mínima de 40 microgramos por mililitro a la penicilina. Ahora, estos dos métodos que acabamos de señalar son evidentemente métodos fenotípicos, ¿no? También lo podemos hacer mediante dilución y dado que este fenómeno es muy importante desde el punto de vista clínico y está aquejando de manera problemática los hospitales, pues ya también se han generado algunos instrumentos que lo hacen de manera automatizada, tratando de disminuir el tiempo de entrega y conocer de una manera más precisa el fenotipo de la bacteria, ¿no? Finalmente lo que vemos aquí es si la bacteria ha adquirido resistencia o no. Ahora, por supuesto que también podemos utilizar algunos métodos moleculares, como ya más o menos hemos mencionado y en los episodios siguientes explicaremos a profundidad. Esto es un fenómeno principalmente que se debe a la variabilidad genética. Entonces, podemos identificar una serie de genes de resistencia y a través de la reacción en cadena de la polimerasa, amplificarlos y su amplificación entonces determinaría que esa bacteria es resistente porque presenta un gen de resistencia. Esto implica varias horas. Ahora también aquí tenemos un problema porque en algunos casos no conocemos los genes de resistencia. Si no conocemos los genes de resistencia, pues entonces lo que tenemos que hacer es secuenciar por completo el genoma y gracias a la secuenciación de siguiente generación que se ha abaratado y la tecnología se ha hecho muy confiable y robusta, pues podemos secuenciar y también por lo tanto determinar la presencia de estos genes de resistencia. Las mismas ciencias ómicas han generado un desarrollo sorprendente en un área que se llama proteómica, que a través de la espectrometría de masas, lo que podemos determinar es la presencia de el producto génico, es decir, la enzima o proteína, por ejemplo, una beta-lactamasa, y aquí lo que se determina a través de este método es la presencia y la actividad de la proteína. Muy bien, ahora, finalmente, para terminar este episodio, ¿qué preguntas de investigación, qué preguntas críticas podemos abordar? ¿Qué nos ha dejado? Miren, tenemos aquí dos aspectos que no hemos contestado, que es muy importante abordar, ¿no? ¿Por qué se adquiere la resistencia tan rápidamente? Hemos señalado que estos mecanismos en los cuales se da la aparición de este fenómeno no concuerdan con los tiempos evolutivos, que por lo general son miles de millones de años. Entonces, ahí hay una primera pregunta que tendremos que hacer el esfuerzo de contestar en los siguientes episodios. Y por último, ¿por qué las bacterias adquieren resistencia a una amplia variedad de antibióticos? Es decir, una sola bacteria patogénica, por ejemplo, el Helicobacter pylori, puede adquirir resistencia a más de una docena de antibióticos en un solo evento. Y esto también entonces involucra un desafío para tratar de escarbar en la ciencia básica a ver qué respuesta tenemos. Entonces, no se pierdan, por favor, la respuesta a estas preguntas en nuestro siguiente episodio, que será el ataque de los clones bacterianos. Pues fue un placer comenzar con este episodio número 1 y en la siguiente diapositiva les dejamos los contactos del laboratorio. Por favor, cualquier duda o comentario que tengan, acérquense a nosotros, suscríbanse, tenemos una amplia variedad de videos informativos, de webinars, de actualización, de newsletters, de infografías y material que les puede resultar muy útil para ir comprendiendo las nuevas técnicas de las ciencias genómicas y de la ómica. Por su atención, mil gracias.